porque lo que interpela es... Pero la profundidad, vos hablas de la profundidad. Cuando vos ves las fotos de la familia, claro, es una familia feliz. Bueno, justamente. Fíjate lo que era. Aparentemente viajes, feliz. felicidad. Aparentemente feliz era una familia. Este es el punto, ¿no? La angustia que podía haber tenido esa gente, podía haberla disimulado, podían haber, digamos... acá están los familiares, acá hay dos familias, imagino los padres de ambos, porque son personas jóvenes, muy jóvenes. Totalmente. Los padres de ella, no sabemos si están vivos, los padres de él. Acá hay primos, hay tíos, hay dos familias. Acá hay 3 víctimas, para mí, 3 víctimas que son los asesinados, ¿no? Me parece, Eduardo y Pablo, que la explicación más coherente debería darla el médico psiquiatra que la atiende, claro, o que la atendía, que existe, hay un médico psiquiatra, claro, según trascendió hoy, que le dio esa medicación, que le prescribió esto, y que en 2 ocasiones, como mínimo, según trascendidos en el ambiente médico, en 2 ocasiones como mínimo, le recomendó internación. Eso es clave, Doc. Eso es clave. Eso es claro. Está claro que hay más allá del conflicto familiar o no, que esto no lo sé, pero sí que esta mujer, esta señora, tenía un problema serio, probablemente de esquizofrenia, y terminó en un brote psicótico. Psicosis significa escaparse de la realidad y crear una realidad paralela. El psicótico tiene una realidad distinta. Ahora, voluntariamente dejó la medicación 2 semanas antes. Claro. Doc, digamos, es un trascendido, es un dato de la realidad, eso de que habría tenido prescripción de internación. Es un trascendido. Ok. Eso es clave. Me lo contó un médico que está enterado, pero no tengo mucho más que eso. Ok, porque eso es clave, eso es clave. Si el psiquiatra tratante recomendó internación, estaba ya evidenciando la gravedad del cuadro. Bueno, la medicación lo indica, la medicación. ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ahí entramos, ¿sabes qué, Edu? A todo. ¿Qué es la medicación? Espera, sí, vos mostraste la medicación, tenemos un médico acá. Por supuesto. ¿Podés explicar qué es esta medicación, Doc? Porque el punto es si esto era solo un cuadro depresivo e hizo un delirio paranoico o alguna situación de ese tipo, catastrófica, y terminó matando a toda su familia, o si además había una enfermedad de base. Y evidentemente la enfermedad de base es la esquizofrenia, por eso el antipsicótico. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad que tiene que ver con, que evoluciona por brotes, pero esos brotes van deteriorando la personalidad del individuo y que significa tener de pronto alucinaciones. De pronto escuchás que alguien te dice al oído, voces, tenés que, claro, sí, voces o ruidos o música o una persona que al lado tuyo te dice algo que no te está diciendo. Creás un mundo irreal alrededor de tu mundo real y te colgás a ese mundo irreal para hacer cosas, para escaparte de alguien, paranoia, para perseguir a alguien por venganza o por lo que fuere. Situaciones de este tipo generan la medicación antipsicótica. Hay que darle medicación antilocura, para dar un término más popular. Y además un antidepresivo, claro, que es la combinación que habitualmente se usa, que es la sertralina. Una persona con estas características, según el grado de evolución de esa patología, puede seguir llevando la vida normal con su núcleo familiar. Pablo, la respuesta es depende de la evaluación que haga el psiquiatra acerca de peligro para ella y yo para terceros. Exacto. Yo le voy a dar, perdón, buenas tardes. Le voy a llevar un caso que tuvo su devenir y que puede ser ejemplo de esto, porque también era una persona esquizofrénica, y es el caso de la muerte del oficial de Policía Federal Juan Pablo Roldán, en la esquina de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, donde estaba el viejo Museo Renault, en el Palacio de Alcorta. Claro. El imputado de ese caso, que se llamaba Rodrigo Facundo Rosa. Rodrigo Facundo Rosa, la investigación determinó, que llevó muy bien Alejandra Provítola con la fiscal Paula Zaro, determinó que era un paciente esquizofrénico. Esto fue en septiembre del 2020, en plena pandemia. Rodrigo Rosa se fue de la casa, apareció en el cuerpo policía montada, a 2 cuadras de donde estoy contando ahora que fueron los hechos, con un cuchillo, diciendo que quería ver a Trump. Quiero ver a Trump, empezó a golpear. Salió el policía, le dijo, no, si acá no es, se fue. 2 efectivos de policía, uno era Juan Pablo Roldán y su oficial, salieron caminando en la búsqueda. Finalmente terminó con la vida. Ustedes recuerdan que lo acuchilla, Roldán dispara, termina con la vida de los 2, pero Roldán muere. La investigación posterior, y es lo que Claudio apunta y lo que ahora está mirando el fiscal César Troncoso, determinó que en ese caso la madre
Rodrigo Rosa vivía con la madre, en Salguero al 1800, muy cerca de donde ocurrieron los hechos. La madre le venía pidiendo al médico psiquiatra que lo interne, porque no lo podía manejar, vivía con la mamá. El médico psiquiatra no lo internó, volvemos a la ley de salud mental. La mamá de Chano. Bueno, en este caso sí es menor, pero este caso es un caso que terminó con una muerte. Claro. La medicación la había dejado de tomar, la jueza Provítola, por supuesto la causa, como esta causa, la causa se extingue, la causa termina porque muere inclusive el imputado, pero fue a juicio el psiquiatra. Y en un fallo bastante irrisorio que está apelado en casación del juez Rengel Mirat, sobre Sellero hubo una fuerte presión de la Asociación de Psiquiatría, vale decir, fue sobreseído el psiquiatra que había sido llevado a juicio por abandono de personas seguido de muerte. Pero te das cuenta que siempre volvemos a caer en la ley de salud mental, ¿no? Totalmente, eso te iba a decir. Porque como no está obligado, nadie está obligado a internar a alguien por esa bendita y famosa ley de salud mental. Nadie está que la facultado. destruyeron los progres en este país. Claro, claro. Se producen situaciones como estas. Claro, claro. ¿no? Porque dijeron, se terminaron los manicomios. Sí, sí, sí. Se terminaron las internaciones. Los hospitales monovalentes, en este caso psiquiátricos, y entonces hace falta el consentimiento de la persona que está, en un cuadro psicótico. Hacía falta que esta mujer diga sí. Firmara su consentimiento Una locura. para internar. Yo recuerdo, y Claudio seguramente lo sabe por su experiencia y su profesión, años atrás, años antes de la ley de salud mental, cuando ocurre un episodio de naturaleza psiquiátrica y alguien llamaba a policía, llegaba el SAME o la ambulancia, como se llamaba la asistencia médica en ese lugar, y si el médico que llegaba entendía que corría riesgo para sí o para terceros, automáticamente lo trasladaban a algún hospital. Perdón, al Hospital Borda o al Hospital Moyano. Había un grupo de reducción de dementes. Exactamente. En la Policía Federal. Pero, Un exactamente. grupo Sí, señor. que estaba Ahora eso no entrenado puede para ser. eso. Ahora con la ley de salud mental, que se discute y nunca se termina tratando como otra tanta cosa, suceden episodios como el de Juan Pablo Roldán, que la conclusión que se llegó en el caso Rosa es que si la ley de salud mental se hubiese aplicado, hoy estaría vivo Rosa y Roldán. Totalmente. Los dos estarían vivos, Rosa con su tratamiento y Roldán en la policía. Para ponerlos en el ejemplo, si todo se da en la hipótesis que estamos manejando con los datos provisorios, si el esposo, que amaba a su familia, que decía, que lo manifestaba en esos videos, veía que su mujer estaba en peligro y era un peligro para sus hijos. Para ella primero. Para ella y para primero su familia. y para su familia, a lo mejor, quizá, si hubiera decidido, por favor, hay que internarla, no lo hubiera podido hacer. Hay que ver si el Hoy esposo- no. Hoy no. Hay que ver si el esposo, a diferencia de la madre de Rosa, si el esposo visualizó alguna situación. No, bueno, pero lo que El estamos esposo. hablando... Por más que él se dé cuenta, no puede internar. No, bueno, pero no sabemos. La madre de Rosa llamó. Claro. Y claro, nunca hubo un psiquiatra, vale decirlo, nunca hubo un psiquiatra condenado por una situación de abandono de personas seguido de muerte. Por eso cuento el caso de Rosa, porque un fallo amañado de Rengel Mirat, Hubo otros donde la Asociación de casos. Psiquiatría presionó para que esto no se dé. Hubo otros casos similares que no llegaron a la muerte, como ese. Correcto, exacto. Con otra... Y este fue un caso mediáticamente que lo vimos todas las imágenes en las cámaras de con seguridad. otras personas también en la calle, mal de la cabeza, que provocaron alguna situación violenta. Correcto. ¿no? Ahora, debo decir, yo conozco un caso, esto no me lo han contado, en que luego de prescribir un psiquiatra la internación de una persona, y por diferentes razones, la familia, porque piensa que no, que especula, que no, que a lo mejor que la vamos a poder contener, tratar, llega un momento en donde no puede esa familia internar a esa persona. Un ¿Cómo juez. hacemos? Un juez. Claro. Claro. O bien... Tenés que ir a la justicia. Exactamente. Es que no solo no puede, Pablo, la familia de Rosa, la mamá, dijo que no podía contener al hijo. La mamá dijo, no puedo contener, no sé qué hacer, porque hay madres que no saben qué hacer. Pero además me permiten agregar una cosa, porque en el caso particular del contexto de una familia, aparentemente normal, por supuesto, hasta que ocurrió lo que ocurrió, aparentemente normal, es muy difícil tomar la decisión de decir, bueno, che, en el caso del marido, voy a pedir La que interne a mi internamos, mujer. claro. Tenés una comunidad alrededor, una familia, Hijos. 2 familias, hijos. Claro. Es muy complicado. Pero ¿Y sabés qué, Pablo? Vas negando. Sí, Vas negando lentamente. lo sé perfectamente, Claudio. Ahora, también tengo entendido que ha habido casos cuando finalmente se recurre al psiquiatra, esa familia dice, por favor, rogamos que hagan algo porque no podemos manejarlo. La medicó. Claro, no. Dejó de tomar la medicación. Pero un Y- integrante de la familia dice, necesito que la internen. Nosotros no podemos llevarla, no, necesito que la internen. Tengo entendido que allí viene un grupo de emergencia, el propio psiquiatra constata la situación y contra
contra la voluntad de la persona En el único caso que haya se la peligro- puede llevar. La internación peligro para el involuntaria. paciente o para terceros. La internación involuntaria. Eso, la internación involuntaria. Así se llama. Que es dolorosísimo para la familia. Claro, Pero bueno, es sí. dolorosísimo. Perdón, Pablo, te quiero contar que lo más complicado para un médico psiquiatra es precisamente descifrar cuándo ocurre el peligro para el paciente y o para terceros. Porque después tiene que convencer al juez o tiene que convencer a la familia del paciente que a pesar de su voluntad de no internarse, tiene que internarlo. Exacto. La ley de salud mental que contaba Eduardo recién y que estábamos comentando aquí todos... Nosotros es venimos luchando contra eso hace mucho mamarracho tiempo. más importante de la historia de la psiquiatría Claro. y de la medicina argentina. Es una porquería. Hemos esa ley. hecho en otros canales infinidad de notas con especialistas. Entre ellos Ignacio Brusco, el decano de medicina, que es psiquiatra justamente. Exactamente, que dijo también, como Claudio, que esta ley, la actual, es un mamarracho. Es eso. Un mamarracho. Totalmente. Pero bueno. por Un ahí caso no- de no es alucinaciones que yo recuerdo y que hoy estaba mirando. ¿Se acuerdan cuando ahí sí fue una internación voluntaria? ¿Se acuerdan del caso de Matías Salé? Claro. Cuando también en un momento dado vieron que empezó a alucinar, a delirarse. divagar, que alguien le hablaba, que Que escuchaba voces. escuchaba voces. Bueno, se interró, se recuperó Sí. y está con su vida normal. Y quiero dar fe también que hay instituciones aquí en Buenos Aires, en Argentina, que son espectaculares. Sí, claro, Y ahí obviamente. quiero decir y enviarle un reconocimiento a la Clínica Abril, por Sí, ejemplo. claro. Una de ellas. La Clínica Abril, Sí. ¿no? Que es una clínica especializada en este tipo de a veces con adicciones, quizá que como el caso del Chano u otros, pero también de enfermedades mentales. ¿Vos creés, perdón, claro, ¿vos creés que en un evento de este tipo el esposo o alguien de la familia pudo haberse alertado de alguna situación previa a esto o devino de la nada, de golpe? No. Seguramente. Pasó la madrugada y se despertó a la mañana. Siempre hay indicios, siempre van apareciendo algún argumento que te llama la atención acerca de la persona con la cual estás conviviendo. Vos vivís con una persona después de 20 años Sí, sí, y más te o das menos cuenta tenía eso. Pero cuando, ¿cómo te vas a dar cuando hay cuenta? cambios. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que a las 6 de la mañana va a agarrar un cuchillo? Va a No, matar a no, alguien? No, digo, eso no te puedo dar cuenta. No, digo de cambios en la Son conducta. cambios, por ejemplo, Pero si, previos. pero si ya el marido lo sabía, si sabía que estaba tomando la medicación, Claro. sabía Tengo que estaba entendido- con el Pero médico. yo digo esto porque la empleada, la señora que, Dijo eso. claro, la empleada que colaboraba en la casa dijo que había habido Sí. situaciones raras que, por ejemplo, la dueña de casa, la homicida, le decía, no pase la aspiradora, váyase, la echaba antes. porque ese es un... Yo digo, si el esposo vio algo síntoma, antes. Ese es un síntoma habitual, el aislamiento. Claro. Cuando se empiezan a descompensar, se aíslan. Bueno, y después- tengo entendido que el marido empezaba a trabajar más días desde su casa también. Sí. Claro. Justamente para tratar de cubrir, de contener la situación de su propia familia, ¿no? Y parecería De su mujer. que no digo que quizás la alucinación, Claudio me dirá si es verdad o no, si esto lo pudo premeditar, pero fue una hora de la mañana temprano donde la familia estaba durmiendo, los encontró a todos durmiendo. O sea, decidió hacerla a esa hora porque sabía que los encontraba indefensos a todos. Perdón, la premeditación acá no es intención de. No. Sino, digamos, es armar una escena. En el momento. Claro, que alguien te ordena que lo hagas. Correcto. Claro, pero eso también es impresionante. ¿Pudo haber alguna etapa de planificación? Yo creo que bastante difícil, ¿no? Dame un segundo. Tengo en línea un médico forense, ¿no? ¿Cómo se llama? Doctor Miguel Ángel Miñones. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. No, por favor. ¿Cómo le va, doctor? Su visión sobre este caso. Bueno, ayer, por ejemplo, cuando recién eran pocas horas de sucedido el hecho, era difícil hacer algún tipo de lucubraciones, porque Claro. yo siempre digo, yo trabajé muchos años en casos especiales y en lugares del hecho, hasta que no terminan de actuar los peritos y establecen lo que pasa en ese lugar del hecho, que habla mucho, y le comentan al fiscal, después hacen el allanamiento, retiran computadoras, teléfonos celulares, y bueno, acá empieza la investigación. Evidentemente, así como de entrada pensaron que podía ser el hombre mayor, el responsable de todo esto, después, claro, cuando están los peritos, está el médico de policía y examinan a los cuerpos, ahí es donde se determina que, bueno, que evidentemente en otros cuerpos había lesiones de defensa y que ella no presentaba lesiones de defensa, que él presentaba varias heridas de rama blanca, entonces eso los orientó
directamente al tema de que la mujer fuera la última en fallecer, o sea, que fuera la responsable. Después, claro, hay elementos en el lugar del hecho que me hacen ver o orientarme en cuanto a la data aproximada de muerte de cada uno. Entonces, ese es otro dato importante también a tener en cuenta, siempre y cuando haya ciertas diferencias, porque si la diferencia es muy escasa, me cuesta mucho. No tengo método científico como para decir, tiene 2 horas, 2 horas y media. Claro, no hay. obvio. Sería una mentira. Obvio. Pensar que en las primeras 24 horas hay un margen de error de más o menos 4 horas. Así que evidentemente Doctor, no es fácil. Según su experiencia, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que toma este tipo de determinación? Matar en el mismo momento a su marido y a sus 2 hijos. Sí. Bueno, yo en 30 años trabajando en la policía y en morgues he visto varios casos de esto y no todos han sido ni inimputables ni psiquiátricos. Fíjense, por ejemplo, acá en La Plata hemos tenido el caso de Barreda, por ejemplo, Sí, claro. que nunca fue declarado inimputable y tampoco se suicidó. En esta mujer, según comenta, según dicen, había antecedentes psiquiátricos. Hablaron al principio de depresión, después hablaron de esquizofrenia. Ahí me cierra un poquito más, porque una esquizofrenia puede estar compensada y la persona ni es inimputable y hace una vida normal. Pero cuando esa persona o deja la medicación o se descompensa, puede ser impredecible lo que puede llegar a ser. Por eso uno dice, la mente humana no tiene límites. Esa persona no es esa persona en ese momento. ¿Es Claro, otra persona? no, es otra persona. Otra persona. En ese momento no toma conciencia porque estar matando a los hijos, si tiene un momento de lucidez, es muy difícil que lo pueda hacer si es que no está invadida por un problema psiquiátrico así, que no es tan agudo, porque no es que se despertó a las 4 de la mañana y dijo los mato a los 3. Esto evidentemente vendría de algunos días donde seguramente algún signo tendría que haber, que quizá no lo percibieron o no le dieron O lo importancia. negaron, doctor. Claro, tal cual. El punto que estábamos tratando, ¿cómo le va, doctor? Es Mucho gusto. saber, todavía no lo sabemos, hay trascendidos, de que pudo haber habido una prescripción de internación, ¿no? Del especialista tratante. Claro. Y que lo charlábamos hace un rato, y que a veces es muy complicado para el núcleo familiar aceptar la recomendación, Claro. y ni hablar para el mismo enfermo, ¿no? Es un momento muy complejo ese. No, pero aparte la ley de salud, Eso. la ley de psiquiatría, es muy complicada para lograr eso. Porque primero, para internarse tiene que estar la aceptación de la persona, del que está enfermo, que a veces no es común. Claro. La familia, imposible internarlo porque tiene que hacer una serie de trámites judiciales, con denuncias, entrevistas psiquiátricas, y cuando va a un sanatorio, a un hospital, a hacerse ver, los psiquiatras, no hay lugar, no hay cama, lo medican y lo mandan de vuelta. Claro. Eso le pasa mucho a los fiscales ante causas de delitos, donde quieren mandarlos a psiquiatría o rehabilitación. Entonces es muy complicada nuestra ley. Y la paciente que muchas veces no acepta, ¿no? Pero bueno, los familiares evidentemente no han podido, no han querido ver lo suficiente el alcance de la gravedad que tenía en una persona psiquiátrica. A veces, por eso es muy importante cuando hay un psiquiátrico en la familia, que el entorno, por lo menos, tenga en contacto con el psiquiatra para que los tenga al tanto Claro. de lo que pasa, de lo que puede pasar, Claro. de la medicación, de lo que puede pasar si la deja. Eso es muy importante y no todos lo hacen, ¿eh? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, veo que usted ha seguido el caso, porque la verdad que es un caso que genera un caso horroroso, una buena Curiosidad, familia bien constituida, vacaciones, festejos, cumpleaños, Totalmente. etcétera, y de repente una familia destruida. ¿Tuvo oportunidad de ver la nota que escribe ya con sangre en la mano, porque sangre en el cuerpo, porque tiene un par de gotas de sangre? ¿Vio el texto de la nota, Sí. lo que pone la madre Sí. de la familia? Sí, ¿Qué, por qué- eso... qué- qué le llamó, qué le genera el a mí, texto? lo que me llama la atención cuando puso todo mal, muy perverso. Eso nosotros no lo podemos interpretar, porque no sabemos a qué se refiere con eso de perverso. Claro, ¿qué es lo perverso? Y yo creo que del entorno familiar o de amistades o de los padres, conociendo quizá alguna trama, alguna problemática que pudiera existir y que la desconocemos, pues yo ayer pensaba, todo puede ser por un brote psiquiátrico. No puede haber
otra causa, entonces el fiscal es el que tiene que investigar. Pero Delitos parecería, doctor, secundarios. parecería que en ese momento, llamémosle si usted quiere, permítame el término de locura, porque esta carta la escribe después de haber matado a los hijos, después de haber matado al esposo, va a la cocina, escribe esta carta y después termina con su vida. En algún párrafo piensa, porque deja la clave del teléfono para ingresar a su teléfono, y habla de los padres. Sí. Al final de la carta se dirige a los padres porque aparentemente eran padres presentes los abuelos en el contexto. O sea que en algún momento algún grado de raciocinio tuvo para poder escribir y pensar esto. No, y esa pista los arruinaba la vida, ¿no? O quizá tuvo la reacción sobre el final, ¿no? Es como decir, despertó en ese momento de su locura, por una reacción que tuvo. Ella alcanzó, porque si seguía con ese margen de locura, no hacía esa nota, no escribía nada. Claro. Ni prolijo ni desprolijo. Exacto. Y yo los suicidios que he visto siempre han sido, cuando escriben, no escriben ni vertical ni diablico, escriben bien, escriben claro, por ahí con los errores que puede tener de acuerdo a cada persona, pero generalmente dejan notas bien constituidas, que uno las puede leer, las puede interpretar. Perdón, Acá doctor. fue como saliendo de una locura, reaccionó, ¿qué hice? Y pide el perdón, ¿viste? Pero cuando habla de lo perverso, la verdad que no podría de interpretarlo pronto- porque no sé a qué se refiere. Doctor, de pronto es parte de la misma locura, es, como mencionaba Claro. recién Gabriel, ¿no? Es parte del mismo delirio. Sí. No sabemos si hay algún episodio de perversión intrafamiliar o de la familia Claro. agrandada, etcétera. No, todo, dice, muy perverso todo lo que iban a pasar. Eso. Todo lo que Claro. iban a pasar se refiere a toda la familia. Algo iba a ocurrir. Algo iba a pasar. Claro. Pero ¿no? en algún ¿Y momento- ¿Qué era lo perverso que iba a pasar y que a todos le iba a pasar? Y le iba a arruinar la vida, los Ah. arruinaba la vida. Los arruinaba la vida. ¿Qué? ¿Su propio suicidio? ¿Qué? Hoy vamos Entonces a la los mata calle. porque ella se iba a matar. Yo creo que en algún momento también va a clarificar cuando se pueda mostrar la nota. Por ahora, judicialmente no se puede, pero la nota habla también. Claro, El obvio. texto de la nota, lo que ella escribe, pero la caligrafía, cómo lo escribe. Porque nosotros estamos haciendo Porque, una perdón, descripción de lo que está escrito que parecería que el perdón. delirio también está presente. También dispara el delirio una situación catastrófica posible. ¿Eh? Supongamos que, yo no lo sé, le pregunté a Gabriel, tampoco lo sabe él, pero supongamos que la familia tenía, en algún momento tuvo problemas económicos. No, ahora incluso- me dijeron que no. Bueno. El marido era un hombre que Entonces, comercializaba grano. entonces forma parte del mismo delirio, este Claro. texto tan particular como usted decía, doctor. Ella Sí, tampoco- lee. ¿Le puedo mostrar algo, Yo- doctor? No sé si usted nos está viendo, pero Sí. hay una imagen. Mire esta imagen. Es la mujer leyendo en la playa este libro, Crímenes en Familia, de Cintia Ottaviano. Y abajo le escribe, y Eso- abajo habla de uno de los hijos. Sí. El Es posteo. muy impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Realmente quizá los familiares no le dieron ninguna importancia, pero cuando uno ve ahora como el diario del lunes, Claro. dice, uno empieza a atar cabos y algo todo está relacionado con todo. Ese Nada es libro casual. cuenta la historia de dos hermanos que asesinan a su padre, un ex militante setentista devenido en empresario, después un sobrino que mata a su tía y a la secretaria de esta, después otro crimen de una mujer que tras años de maltrato asesina a su esposo, una nieta que acaba con la vida de su abuelo, el reconocido dibujante Lino Palacios. Son todos crímenes muy, pero muy reconocidos, ¿no? Dos hermanas que que cometen evidentemente- un parricidio en un ritual satánico y un joven de clase alta que se convierte en asesino serial. Que está preso. Impresionante. Sí, Lee esto. todo esto habla de que la fue llevando quizá algo a un trastorno delirante, ¿no? Claro. Y un delirio, si no se frena, nunca saben qué termina, ¿no? Doctor, gracias por todo. Un abrazo muy grande. Un gusto. Gracias, doctor. A sus órdenes. Saludos a todos. Gracias. Adiós. Qué increíble. Por todas estas razones, Edu, es que nos interpela, ¿no? Porque claro, obvio. viste que más allá del caso extremo, hay muchas cosas que pueden pertenecer al ámbito de que uno conozca, de que uno sepa, de que le ha pasado a alguien cercano, no este grado de situación, pero situaciones con enfermedades psiquiátricas complejas. Cada Querido, familia es un mundo, ¿eh? ¿y qué te Me parece? lo decía mi abuela, me lo decía mi mamá, Sí. ¿no? Y Y parecía una frase hecha, ¿no? Pero no. cada familia es un mundo Eduardo. aparte. Sí, ¿no? Además, entender la locura es muy complicado.
desde lo Claro, racional, obviamente. desde la sanidad mental, en teoría, Obviamente. es muy complicado Obviamente. entender qué piensa, qué pasa por la cabeza de una persona que entra en un brote psicótico. ¿Puedo cambiar de tema? ¿Te puedo poner un urgente? Por favor. Porque creo que tengo el dato político el dato político de la semana. Un dato político